Investigadores rusos, a finales de la década de 1940, mantuvieron despiertas a 5 personas durante 15 días, utilizando un estimulante experimental a base de gas. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Inicio de el experimento ruso del sueño. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror, este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Acompañándonos en el episodio de esta noche tenemos a Joseph Juárez. ¿Qué onda, Joseph? ¿Cómo estás? Hola Esteban, buenas tardes esta vez, buenas los que sean para los que nos escuchan. Pues contento, ¿no? Ando rompiendo récord de asistencia hoy, creo. Ya tenía tiempo que no duraba tantas emisiones seguidas, continuamente. Ya sé. También nos acompaña Fernando Armenta. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya, yo dije, ya se van a poner a platicar sin mí, dije, sin presentación, dije, arre, está bien, ya me voy, pero... bonito experimento social el que iban a hacer, yo nomás aquí viendo. Spoileando al Fer desde la presentación. Ay, desde el título ya saben de qué se trata. Así es. Y yo soy Esteban Castellanos, y como ya leyeron en el título y ya spoileó Fernando, hoy vamos a hablar de experimentos. Ya lo había mencionado Joseph la semana pasada, cuando mencionó a esta Jenny, creo que era. Jenny. El experimento de Jenny Rivera. De Jenny Rivera. No. ¿Ven cómo son? Yo pensé en Jenny, la de Forrest Gump, y ustedes en Jenny Rivera, no. Ahí disculpa lo naco, perdón. Lo bichotas que salieron, está bien. Lo empoderadas, luchonas. Sí, surgió, el capítulo pasado lo comentamos por ahí cuando mencioné a Jenny, y creo que nos pareció buen tema para abordar, sobre todo porque hay por ahí, bueno, yo conozco una película, una recomendación muy particular sobre este tema que vale la pena. Bueno, no sé si valga la pena, pero es muy polémica. Okay. Y creo que va a estar interesante, ¿no? Sí, y para empezar, yo creo que tenemos que hablar de un par de términos que son los experimentos y las personas que los realizan, mejor conocidas como científicos. Según vi en el diccionario de la Real Academia Española, un científico es una persona que se dedica a la ciencia. Jamás pude haberlo imaginado. Fíjate que no lo imaginaba, no lo creía, no. Estoy anonadado. Ajá, déjalo busco porque no te creo, no me consta. Y pues bueno, un experimento es probar y examinar las propiedades de algo. Así que ya tenemos a lo que es la persona que se dedica a la ciencia y que por medio de experimentos va probando y descartando diferentes teorías. Así es. Y cabe señalar, bueno, que dentro de todo este contexto de experimentos, pues vamos a hablar que son experimentos de terror, incluso pueden ser catalogados como experimentos prohibidos, pues entra la ética, ¿no? Sí. Que sería la parte en la que pues todos estos científicos o todos los contextos de lo que vamos a hablar, pues no existió o fue pasada por alto. Sí, y de hecho creo que también valdría la pena mencionar el arquetipo, el estereotipo que tenemos relacionados a este tipo de experimentos, que son los científicos locos. Los que me gustan. Creo que todos hemos llegado a ver a estos científicos en las caricaturas con sus lentes gigantes y su bata blanca, y usualmente rodeados de matraces, de tubos de ensayo y aparatos eléctricos en sus laboratorios. Eso es Doofenshmirtz, pero él no está loco. No nos vayamos tan lejos, el clásico científico de la literatura de terror, Dr. Frankenstein. Cosa curiosa, él no se le atribuye como científico, nada más como doctor. No, y de hecho... O sea, se le conoce como doctor más que nada.
Sí, pero eso es por la película. Realmente en el libro es un estudiante de ciencias todavía. Bueno, pero a fin de cuentas científico, ¿no? Pues Ujú. sí, practica la Porque, ciencia. de hecho, ya ven que se utiliza a veces indiscriminadamente el término doctor, tanto para un médico Mm. como para alguien que promueve, Un, bueno, que tiene un título de un doctorado. un doctorado, exactamente. Pues no sé si sea válido decirle un médico doctor y realmente utilicemos mal el término, Técnicamente no, a menos de que tengan un doctorado en medicina. Ujú. pero bueno, no sé, siempre me he tenido esta duda. Lo correcto es médico. Médico. Pero supongo que un médico por implícitamente pues es un científico, ¿no? O sea, tiene que estar Es que respaldado. depende, porque muchos nada más se dedican a aplicarla y otros se dedican a investigar la prueba y error. Ujú. Es correcto. Yo creo que para efectos de este programa vamos a tratar como científicos a los que investigan más que aplicar. Ujú. Y por ahí en la historia hay casos bastante interesantes, bastante gruesos. Que hasta parecen de película, pero no. Sí, y yo creo que vamos a dejar que Joseph, que es quien propuso el tema, nos deleite con un primer caso. Ya está. Ah, el primer caso. Lo voy a decir antes de que me lo ganen, porque creo que los otros dos no creo que a lo mejor los hayan visto. Son un poquito más como psicológicos, pero este en particular, bueno, es famoso, sin embargo, no sé qué tan famoso, porque creo que la cuestión de la historia asiática, lo que tiene que ver las relaciones entre China, Japón, Corea, creo que en Occidente no las estudiamos tan a fondo, pero es un caso muy, bueno, para mí muy impactante cuando lo descubrí, cuando me enteré a través de una recomendación que les haré más adelante, pero no sé si conocen el caso del Escuadrón 731. Sí, con razón quieres decirlo primero. Sí, sí, digo, casi siempre cuando hablamos de Japón son puras referencias buenas, cosas positivas, pero la verdad es que Japón tiene episodios muy oscuros, tiene cosas muy negativas, y una de ellas es esto, ¿no? O sea, estamos hablando que es equivalente al Holocausto, a los campos de concentración nazis, pero replicados de Japón con chinos, por ahí alguno que otro pobre soviético que andaba por ahí, y algunos militares ingleses y estadounidenses que también les tocó por ahí pasar. Prisioneros de guerra en general. Prisioneros de guerra. De hecho, es considerado como todo lo que pasó ahí como crímenes de guerra por la ONU, creo que fue en 1970 y tantos cuando se declaró. Y pues es bastante cruel la historia del Escuadrón 731. Todo gira en torno al doctor Shiro Ishii, Ujú. que era un científico muy respetado, bueno, no respetado, era un científico pues con bastante conocimiento en Japón. De hecho, no era respetado, estoy mal. Había sido destituido previamente a la guerra por casos de corrupción, pero como estaba la situación muy crítica por todo este conflicto de la Segunda Guerra Mundial, Japón decidió reclutarlo de nuevamente y mandarlo a China para que hiciera cargo de la división o lo que se era denominado como el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación del Agua, que era un hombre clave, porque realmente la misión de este personaje tan oscuro en la historia, yo diría, de la humanidad, pues era hacer pruebas en seres humanos de las nuevas armas biológicas que estaba desarrollando Japón. Y bueno, o sea, los experimentos van desde lo más nefasto y grotesco que uno se pueda imaginar. Se hacían vivisecciones, que es muy curioso el término porque se llama disección cuando se abre y se extraen los órganos de un cuerpo sin vida. Lamentablemente las vivisecciones pues son eh, el mismo proceso pero en un cuerpo vivo. Eran tan crueles los experimentos que se hacían en Japón, bueno, que se hacían en esta zona de China, creo que era la provincia de Harbin, donde se llevaban a cabo estos experimentos, que no se usaba anestesia porque el ejército chino, el ejército japonés, perdón, decía que la anestesia podría tener una influencia en los resultados finales de las experimentaciones. Entonces ellos querían exactamente poder medir, analizar, calcular y observar todo lo que pasaba en las condiciones normales. Entonces
realmente la tortura y el sufrimiento y la crueldad, la deshumanización que vivieron todos los prisioneros de guerra a los que fueron sometidos a esos experimentos, se habla que es uno de los episodios más negros de la historia, ¿no? Incluso hay quienes dicen que es peor lo que pasaba en el Escuadrón 731 que lo que pasó en los campos de concentración nazis. Pues yo los pondría casi al mismo nivel. Lo que estuve viendo de este caso es que incluso este señor experimentaba con mujeres embarazadas. Sí, O sea, hacía que sus hombres las embarazaban para después él hacer sus experimentos con ellas. Probaba las granadas y los lanzallamas en los prisioneros. Les amputaba extremidades y se las ponía en otro lado del cuerpo. así es. Sí, porque buscaba él supuestamente ver cómo influía el flujo de sangre o si una extremidad podía ser alterada y... En fin, digo, se supone que la idea original del escuadrón pues era encontrar una cepa que se llama Yersinia pestis, que era altamente contaminante, pero la verdad es que se transgervizó de forma monstruosa toda la misión original. Pues yo creo que el gobierno de Japón sí lo alabó en su momento, Sí. todo lo que pasaba ahí, y pues condiciones muy grotescas, ¿no? Incluso hablaban de que las personas estando vivas, las famosas vivisecciones como mencioné anteriormente, se les quitaban órganos, se volvía a cerrar a la persona, se comportaba, cuál eran los resultados del cuerpo sin ese órgano, ¿no? O infectaban ciertos órganos, los extraían, o sea, todo tipo de variables y todo tipo de situaciones cruentas que se puedan imaginar. De hecho, este es este episodio junto con otra masacre que ahorita se me fue el nombre del episodio, son de las cosas que hace que el pueblo chino tenga mucho resentimiento con Japón, de que no tengan una buena relación. Sí, es que como mencionaste, yo creo que usualmente tenemos a Japón relacionado como con una sociedad buena, con personas que te ayudan aunque no quieran, pero Casi que son utópica. buenas. Ajá, personas buenas que tiran agua radioactiva al océano. Y con Ichiwa Pero, ¿sabes qué? Generalmente creo que se les victimiza por el caso de Hiroshima y Nagasaki. también. Sí. Y la verdad es que cuando estudias el caso del Escuadrón 631 dices, o sea, No, y es que volvemos a grandes rasgos, la verdad, ningún país está a salvo, ningún país es inocente, ningún país es un villano al 100%, entonces todos sí, tienen sus cuentos negros en su historia. los famosos matices, ¿no? Aquí lo curioso es que este doctor Shiro Ishii, una vez que el ejército imperial japonés cae y los Estados Unidos, digamos, avanza, a él se le da el perdón a cambio de que contribuya y muestre todos los resultados de sus experimentos al ejército estadounidense. De hecho, se comenta que muchas de las ideas o investigaciones que él desarrolló se utilizaron en la guerra contra Corea. Entonces, es hasta irónico, ¿no? Parece broma irónica. Sí, la verdad, este caso ya lo había escuchado hace bastantes años. De hecho, los había escuchado a la par, de Shiro Ishii y de Joseph Mengele, que son ahora sí que casi de la época. Y ambos hacían casi los mismos experimentos. Sí, de hecho, en el caso de Joseph, creo que hasta decían que no hubiera avanzado la medicina en cuestión de neurología si no hubiera sido por sus atroces experimentos. Y pues aprovechando la misión de Mengele, antes de que Fernando me lo gane. No, yo tengo uno más americano y más de los 30, así que tú échala. Como les comentaba, Mengele experimentaba principalmente con gemelos. Y bueno, a él le conocían como el Ángel de la Muerte. Era un oficial y médico alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y se le recuerda por su participación en el campo de concentración de Auschwitz, no sé cómo se pronuncia. Luego me van a regañar porque no sé pronunciarlo. ¿Copenhague?
Ya sé. Y bueno, él experimentaba con gemelos, con personas que tuvieran heterocromía o con cualquier otra anomalía física como los enanos. Este señor creó incluso una guardería para todos los niños con los que experimentaba. Se hacía llamar a sí mismo el tío Mengele. Santo es. Se ganaba la confianza de los niños y se dice que en una sola noche mató a 14 gemelos inyectándoles cloroformo en el corazón. Se dice también que cosió 2 gemelos por la espalda para crear siameses, pero estos murieron varios días después de gangrena tras una larga agonía. A las personas que tenían heterocromía les sacaba los ojos y creo que es él, digo, esto no encontré el dato, pero hace tiempo había escuchado que les inyectaba orina de caballo a las mujeres embarazadas. ¿Con qué fin? No lo sé, ciencia. Para ver qué pasaba. No, también había leído, por ejemplo, que les inyectaba enfermedades igual ¿El que escuadrón? Shiroishi, pero él, como se las inyectaba a gemelos, muchas veces se daba el caso de que solo uno de los gemelos fallecía, entonces él mataba al otro para investigar los dos cuerpos al mismo tiempo y ver por qué uno murió y el otro no. O sea, Y algo que me pareció curioso de ambos casos, o sea, de este Shiroishi y de Mengele, es que realmente ninguno pagó por sus crímenes. Mengele huyó a Argentina, estuvo ahora sí que como fugitivo por muchos años, hasta que en 1979 murió porque le dio un infarto mientras nadaba y murió ahogado. Ok. maldita, o sea, es cuando digo, ven cómo el karma no existe. Ya sé. Digo, si el karma existiera, este hombre hubiese tenido una muerte lenta y dolorosa, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues tuvo un infarto y luego se ahogó, digo. Es poco. Me parece demasiado premio. Es poco, pero bueno, no se fue en seco, no se fue limpio. Nos queda claro. Pues no. Y vas, Fer, a ver tu caso ¿Cómo americano. les caería? ¿Cómo les caería la resurrección de los muertos? Eso sería muy interesante. Pero, o sea, ¿cómo se imaginan ustedes que sería una resurrección de los muertos? Digo, siempre nos la pintan de zombies o de que regresan, pues, poseídos, dañados, O con impulsos frikis. eléctricos, como... Pues es que tendría que ser, ¿no? Porque obviamente hay un proceso de descomposición. Digo, también depende de qué tanto tiempo haya pasado desde que murió. Que de hecho ahí se basa el ejemplo que les traigo del doctor Robert Cornish. En los años 30 se graduó de la Universidad de California y a los 22 obtuvo un doctorado. Era un biólogo. Se basaba en la descomposición, ya que esta se debe a la falta de oxígeno, de circulación. Entonces él lo que pretendía era inyectar epinefrina, adrenalina tal cual, y anticoagulantes en el sistema circulatorio y poner a girar los cuerpos para que la sangre circulara. Se dice que sí pudo revivir a varios perros que fueron ahorcados, pero cuando lo quiso hacer con un condenado a muerte de la prisión se puso en contacto con él y le dijo, cuando me ejecuten, pues me revives. Técnicamente ya cumplí mi condena y soy libre. Ahí en general el gobierno de California fue donde le puso el stop. Le rechazaron la petición. Al condenado a muerte Thomas McMonigle se llamaba, el condenado a muerte. Le rechazaron su última petición por el tema de que como era un asesino, si lo logra revivir, no lo podemos dejar libre. O sea, más que el aspecto experimental en humanos, fue el tema de ¿y si le sale? Entonces le prohibieron el experimento y aún así el ejecutado murió en el 48 por cámara de gas. Uno iba a ser ahorcado, fue por cámara de gas, para evitar que se pudiera llevar a cabo este proceso. Les dio miedo. Es que es complicado, ¿no? O sea, imagínate. Digo, no sé. A mí me recuerda mucho a una escena de Juego de Tronos de las últimas temporadas, que también ahí manejan el hueco legal de... Era hasta la muerte.
Ya, morí, reviví, se acabó. Creo que un prisionero la intentó aplicar, no me acuerdo dónde, de que por unos instantes murió, se le detuvo el corazón, lo pudieron revivir y el güey alegaba, yo ya cumplí, o sea, legalmente morí unos minutos, yo ya cumplí. Y hay una enmienda, en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la cláusula del doble jeopardy. No la leí muy bien, que es el caso de que no puedes acusarlo 2 veces por lo mismo bajo ese hueco legal. Entonces, no, o sea, si en este caso lo hubieran podido revivir, no pueden acusar, o sea, no pueden decir, bueno, tu condena sigue, ¿no? Güey, ya moriste, te revivieron, eres libre. No pueden. O sea, legalmente no se puede, entonces mejor que dijeron, no lo hagas. Tiene sentido. Hasta se me hace una tontería, porque dices, güey, o sea, es un experimento inédito, es una situación que a lo mejor está contemplada en la Constitución, pero no el cómo está contemplada en la Constitución. Entonces, pues aplica una excepción, pero... Lo que decíamos el capítulo pasado, van a ser 2 capítulos, protegen a los criminales dándoles nueva identidad, entonces... Pues sí, ya se me ha olvidado. Ya te dio coraje otra vez. Pero pues bueno, al parecer sí le salía con perros que fueron ahorcados ese proceso. Ok. Yo creo que igual ahorita que me dices lo de los perros, también los experimentos en animales. Está de moda ahorita lo de Ralph. El conejo. Conejo. Yo bueno. Te lo manejo necesario, o sea, yo a mi punto de vista es necesario en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque sabemos que hacen muchos experimentos, por ejemplo, en el tema de maquillaje, de cosméticos. Y honestamente un cosmético no es necesario. Que hagan pruebas con medicamentos, con procedimientos, perfecto. Pero que estén torturando, matando animales por un labial. Un desodorante. Un desodorante, le dices, la verdad no es debido a muerte, pues. Y sobre todo porque, digo, ya a estas alturas, con todos los productos que hay, digo, experimentar para un desodorante, donde ya conoces los efectos que tiene. Cuando ya hay una base, es innecesario. Exactamente. Acuérdense que vivimos en una sociedad donde el shampoo tiene avena y la comida tiene químicos a lo perro, o sea, ¿no? Bueno, supuestamente tiene avena, ¿verdad? Y miel. Yo antes trabajaba en una farmacéutica y teníamos el bioterio con conejillos de indias, con conejos, ratones. Solo entré 1 o 2 veces y ya. Nunca vi cómo los trataban a los pobres. Digo, es como dice Fer, hay casos en los que es necesario, ¿no? En los que en aras de poder descubrir un medicamento más potente o una nueva metodología de tratamiento X o Y, qué sé yo, pues no hay de otra, pero pues sí, cuando ya se trata de comercializar un producto del cual ya tienes una base muy grande y hay un mercado muy grande, no tiene sentido. Miren, les voy a soltar mi otro ejemplo que traía. De hecho, es real. Es que aprovechando. Yo cuando estudiaba la ingeniería llevaba una especialidad en biomédica y mi profesor, que era el jefe de esa especialidad, y sus 2 compañeras que trabajaban ahí, llevaban la misma área, que era como neurología. Y recuerdo que una de ellas estaba desarrollando un experimento para intentar prevenir ataques epilépticos. Nos llegó a mostrar en una escuela, que no voy a decir nombres para no quemar, que tenía un cuartito tipo gallinero, y entramos y tenía jaulas con ratones a más no poder, en el que con distintos experimentos, muchos tenían ya sus diodos clavados en el cerebro del ratón donde estaba monitoreándolos, y a muchos les daba drogas para inducirles ataques epilépticos. Algunos se los inducía de otra manera. Recuerdo a uno que lo tenía, no era jaula, era pecera. Tenía todo lleno de agua excepto un pequeño espacio en el que el ratón tenía que estar en 2 patitas para, si se caía, se iba al agua. Esto era con el tema de que no le estaba privando el sueño. A lo que me acuerdo que nos dijo, el ratón tenía más de 48 horas, pues literal, en 2 patitas, pero se caía, o sea, el ratón se estaba durmiendo, pero en cuanto se caía tocaba el agua y se volvía a levantar. A otro le daba pequeños toques a través del electrodo, o sea, distintos métodos. De hecho, nos tocó ver cuando a uno de ellos le dio un ataque. No es el ataque de que se convulsiona en el suelo, simplemente se le empezaron a
no sé el término, engarruñar la patita, porque estaba parando dos patitas y empezaron a doblársele los deditos, se le empezó a hacer toda la patita para adentro. Y ya de ahí, sí, se soltó, se fue para atrás y nada más se siguió doblándose las patitas delanteras y traseras. Y digo, yo nunca había estudiado nada que tuviera que ver con experimentación animal, porque yo sí estaba así de, no manches, pobre ratita, pobrecito. Y bueno, profesora, doctora, estaba emocionadísima sacando los datos en su computadora. Y yo así como que, ¿cómo chingados haces para no Los preocuparte escuchas por la no ratita? pueden ver, pero la cara de Esteban en este momento lo dice todo. Sí, no. Eso sí, fue una experiencia que yo digo, y eso fue un ataque, le dije, yo no quiero ver a la hora que les induzca shocks, a la hora de que sí les dé una convulsión, o sea, no, la neta yo no podría con eso. Pero más sin embargo entiendo que su objetivo era, o es, ¿no? Bueno, la verdad no sé en qué terminó ese proyecto, pues sí tenía un buen fin, o sea, prevenir o poderse anticipar a un ataque epiléptico en personas que lo sufren, pues, no manches, sería revolucionario, o sea, no, te evitarías muchos daños cerebral, incluso golpes. Hay personas que sufren del ataque y en el puro golpe que se da al momento de que se caen, muchos ahí quedan. Ya ni siquiera se mueren del ataque, se mueren de un madrazo que se dieron. Yo en ese tipo de casos preferiría que le pagaran a personas que se propusieran como voluntarios para ese tipo de experimentos en lugar de No animales. pueden. Sí nos explicaron que por normas se tiene que pasar. De hecho, van saltando de animales. Ah, sí, de más pequeño a más grande. No recuerdo si la rata es el más pequeño, pero tienen que hacer miles de pruebas en rata, tener un porcentaje casi 100% para poderse brincar al siguiente animal. Y el siguiente animal, o sea, para llegar a que tú puedas hacer una prueba en humano, o sea, olvídate, es un mundo, son años, son protocolo. experimentos, Sí. sus protocolos son. Por eso muchos de los experimentos de los que estamos y los que vamos a dar ejemplos, pues caen en esta inmoralidad, pues, porque te vas directo a un humano y pues la verdad está prohibido, pero pues muchas veces, así como han mencionado, muchas veces ese tipo de experimentos ha dado buenos frutos. A la mala manera, pues. Yo en lo personal, mira, por ejemplo, yo conocí a un amigo que sufría se llama espondilitis anquilosante, es autoinmune, tu sistema inmunológico ataca tus articulaciones. Yo en su momento le dije, güey, métete o sea, estúdiala, desarrolla, o sea, una cura, un tratamiento, porque este tipo de enfermedades solo las retrasan, no la curan, las alentan. Y le dije, ¿y quién mejor que tú que la sufres para poder hacer pruebas? Pues sería mamón, pero en humanos, pero eres tú, no hay contradicción contra eso. Le dije, sería buena opción, pues. Como muchos síndromes que tienen el nombre del güey que lo descubrió porque lo padecía. Pero sí, las ratitas. Vas, Joseph, otro caso real de un experimento poco ético. Poco ético. Fíjate que ahorita que bueno, creo que está todavía de moda, o nunca ha salido de moda, toda esta cuestión de la identidad de género. Hay un experimento por ahí que fue un experimento de forma involuntaria. Esto ocurrió en 1965 y se llama el experimento John Joan. Es muy famoso en psicología. De hecho, hay que decir que no todos los experimentos precisamente pues, llevan cuestiones fisiológicas, sino que también puede ser un experimento poco ético a través de la psicología. Aunque este caso en particular pues mezcla ambas cosas, tanto lo psicológico como lo fisiológico. Pasa que en 1965 una pareja, un matrimonio, tienen un par de gemelos. Uno de ellos es Bruce y Brian. Y poco antes de que cumplieran el año de edad, la mamá de ellos nota que ambos tienen dificultad para orinar. Entonces los lleva al médico. Y pues la conclusión es sencilla, ¿no? Sabe que pues sus hijos necesitan este proceso en el cual cortan el prepucio, ¿cómo se llama? Circuncisión. Circuncisión, perdón, se me fue la palabra completa, ¿no? Ya no nada más el doppelganger, me sale mal, también se me olvidan los términos.
Pero lo pronunció bien ahorita, ¿no? Sí, me acordé Gengar. de Gengar del Pokémon y ya. Yo así lo relacioné. Sí, pero bueno. Pero sí hemos notado que se te van los nombres. Bastante. Entonces, deciden hacer la circuncisión por hacer el destino de siempre, hacerlo primero con Bruce. Y el momento en que empiezan a realizar la operación, el cirujano toma un bisturí eléctrico y el bisturí tiene una falla y quema el pene del niño. Ouch. Entonces, para quien habla, bueno, para los que estuvieron en la operación decían que sonó como cuando un bistec se asa, así, tal cual. No, el punto es que nunca se terminó de decir si era error humano o si fue error del instrumento, no se sabe, una falla del instrumento, perdón. El punto no es ese, ¿no? Entonces, los papás pues estuvieron desesperados buscando una forma de pues reconstruir el miembro de este caso de Bruce, pero pues era irremediable, realmente el daño que había recibido el pene había sido demasiado grave. Entonces, pues los papás estaban conmocionados, ¿no? Fue que unos meses después, viendo un programa, para esto todos ellos son de Canadá, se me olvidó decir, para que vean que las negligencias médicas ocurren hasta en las mejores familias. Ellos viendo un programa en la televisión, logran ver uno en donde estaba siendo entrevistado John Money, que era un científico de aquel entonces, líder en cuanto al tema de identidad de género y la sexualidad, en donde él hablaba que se podía determinar en base a sus estudios, con base a sus estudios, perdón, que él realizaba en niños intersexuales, es decir, niños que no nacían sin una identidad sexual definida, tipo hermafrodita. Él podía, a través de cierta estimulación cultural, inclinar el niño hacia identificarse como hombre o como mujer. Entonces, esto le llamó la atención mucho a los padres, porque pues, en ese momento dijeron, bueno, mi hijo no tiene miembro, pues qué vida le espera como hombre, ¿no? Bueno, en aquel entonces. Entonces deciden contactar a John Money. John Money se interesa por el caso y convence a los papás de que es posible hacer que su hijo se convierta en niña tras ciertos, digamos, un cierto proceso. Primero, pues era empezarle a inyectar hormonas femeninas, tratarlo como niña, ya desde ese momento, como todavía no cumplían ni el año de edad, creo que ya tenían el año de edad, pues no habían desarrollado su conciencia, entonces no eran realmente conscientes de nada los niños. Era tratarla como niña, darle una vida de niña, irle reconstruyendo, irle construyendo una vulva a través de cirugía plástica, y así para que pues de algún modo creciera como niña y pues fuera feliz, ¿no? Y no un hombre con pene mutilado. Bueno, el punto es que los papás pues, desesperados le hacen caso a John Money. John Money estaba súper interesadísimo porque era la oportunidad de su vida de poder demostrar que su hipótesis de que la identidad de género era una cuestión meramente cultural, pues era válida, ¿no? Entonces deciden hacerle caso a John Money, empiezan a Brian, le cambian el nombre por Brenda Raymer. ¿Fue a Brian o a Bruce? Digo, perdón, a Bruce, perdón, ven, mi problema, soy disléxico. El punto es que Bruce le cambian el nombre a Brenda, la empiezan a crear como niña, le hacen una pequeña primera cirugía para crearle una vulva, pero pues curiosamente, aunque Brenda nunca supo la verdad de su origen, nunca supo que realmente fue Bruce en un inicio, pues su lado masculino siempre salía a relucir, o sea, siempre se sentía atraído por niñas, tenía intereses que, fijándonos en los estereotipos tradicionales de género, pues se identificaba más con lo que un niño se había identificado, ¿no? Se supone que parte del proceso final para consolidar la conversión de Bruce en Brenda, pues era que a los 14, 15 años se le hiciera la cirugía completa de la vulva y se le inyectaran todavía una dosis más fuerte de estrógeno, me parece,
Pero pues literalmente Brenda, en este caso Bruce, tenía demasiados problemas porque no se sentía identificada como una niña. De hecho, le hacían bullying porque a pesar de que pues, sí tenía un aspecto de niña, pues no terminaba de ser una niña. De hecho, cuando le empezaron a inyectar los estrógenos, casi de forma obligada, le empezaron a crecer los pechos y disminuirse la cintura, y a Brenda le daba vergüenza, o sea, le daba vergüenza tener el pecho, se los tapaba, de hecho comía de más para engordar y que no se notara esta situación. Y bueno, todo un show. Fue entonces cuando un científico, un biólogo opositor a las ideas de John Money, decía que pues no, o sea, que realmente no podías definir la identidad sexual de alguien a partir de un mero constructo social, sino que había otros factores biológicos previos que influían en el cómo se identificaba a alguien con un sexo, ¿no? Que no necesariamente tenía que ser el estereotipo, sino incluso una mujer puede identificarse como hombre, pero puede ser un factor biológico. El chiste es que la situación se puso tan compleja que los papás decidieron ya no seguirle el caso, ya no seguirle haciendo caso a John Money, le confiesan la verdad a Brenda. Brenda queda en shock y empieza inmediatamente a revertir todo el proceso de su, digamos, mujerificación, y se cambia el nombre a David. Es de las pocas personas que ha tenido 3 nombres diferentes, ¿no? Bruce, Brenda y luego David. Y pues creo que al parecer con el paso de los años, en los 90s, ya pudo conseguir un cirujano plástico que le ayudara con la cuestión de su miembro. Pero lamentablemente la historia tiene un final triste. A pesar de que David pudo, dicho que hasta se casó después, se reincorporó a la sociedad, pues su hermano, Brian, se suicida porque se sentía culpable de todo el sufrimiento que su hermano sufrió. Y esto también llevó eventualmente al suicidio de David. De hecho, eventualmente David David, Brenda, Bruce no pudo soportar toda esa situación. Se terminó divorciando y terminó suicidándose también. Wow. John Money, bueno, justificaba que su experimento no había sido, bueno, imagínense, ¿no? Su experimento no pudo terminarse porque los papás no siguieron todas las recomendaciones al pie de la letra que él dio para que Bruce, perdón, desde un inicio se convirtiera o aceptara su identidad de mujer. No, o sea, la aceptara, no la descubriera, la tuviera que aceptar. Sí. Es un tema muy, 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 muy difícil, pero es un ejemplo, ¿no? De cómo cuando tú escalas al hacer ese experimento en persona de forma inmediata, pues las consecuencias pueden ser muy trágicas. Imagínense todo el sufrimiento de la pobre Brenda, Bruce, David. No, es que yo siento que más fue por el doctor por ver qué pasaba, o sea, por logro propio que por en realidad ayudarla. Sí, no, o sea, ayudarle. La verdad, la fregó. Incluso te diría algo, si hubiera logrado convencer a Brenda de la operación, de los cambios, de todo, o sea, si lo hubiera logrado convencer, a lo mejor ahorita estaríamos incluso hasta en otra época porque, en otro ambiente, porque se hubiera documentado un caso en el que sí se te puede influir, sí se te puede cambiar y no manches, o sea, sería un antecedente histórico que ahorita le darían la madre a todas las luchas de los colectivos de la comunidad LGBT. Pues sí, pero al final terminó en un experimento fallido con 2 suicidios. Con consecuencias muy graves. Sí, o sea, tuvo consecuencias graves, pero la verdad pudieron haber sido peor de haber terminado el experimento. Sí. Porque ya con un antecedente médico, por ejemplo, cualquier persona transexual o lo meten a tratamiento, se puede, te cambia, sí lo lograron, o sea, bajo esa excusa. Así es. Eso es a lo que me refiero, pues, de que estaríamos viviendo en otra época de sí se puede y estás enfermo y no mames. Entonces, aquí sí yo creo que lo que afectó fue la soberbia del doctor. Así es. Que sí, como dice Fer, lo hizo nomás para demostrar que él podía. ¿Sí? Y pues no, al final no. Y aprovechando este tema, un caso también cortito, que no es un caso en específico, sino más bien una terapia. La terapia de reorientación sexual. Te voy a dar un golpe porque ese era mi siguiente. Ah, pues va, échala.
No, tú. Empieza, te complemento, te termino. No, bueno, No, pero el Escuadrón 703... Ah, no, ¿verdad? No, el escuadrón no. Ese nadie lo traía. yo sí. Ah, No, de este tipo de terapias, de hecho me quería enfocar en la terapia de aversión, que usualmente ponen, por ejemplo, con hombres, que les gustan los hombres, poniéndole fotos de hombres y dándole algún shock. impulso desagradable, ya sea un choque eléctrico o similares. Adrenalina también vi que aplican porque los vuelve miedosos y paranoicos y les muestran las imágenes en el tema, en plan de que relacionen eso, pues de que cualquier tema homoerótico y te dé miedo, te da ansiedad para que quede. Y de hecho creo que la terapia de aversión también llegué a leer sobre un experimento, creo que era en simios, que les ponían bananas y cada vez que intentaban agarrarla, no me acuerdo si los golpeaban o los electrocutaban, al grado de que ya les daba miedo agarrarlo, la comida aunque la tuvieran enfrente. Uh-huh. Pero bueno, de hecho yo solo quería mencionarlo, no quería ahondar mucho en el tema, pero si lo traes tú, Fer. No, igual lo quería hacer nada más mención porque la verdad es un tema muy, muy amplio, muy debatible, muy, ¿cómo decirlo? Conflictivo. Uh-huh. Pero simplemente el aclarar el punto es, bueno, por lo menos desde mi postura es que no, la verdad son experimentos, nada está comprobado y que no se deben de llevar a cabo en personas un procedimiento que no ha sido probado o que no tiene algún sustento científico y ya no digamos más psicológico, porque la verdad, aunque digan que psicológicamente sí, por cada uno que dice que sí, 50 dicen que no. Entonces, ese es el tema, pues, del terror que ocasiona ese tipo de terapias, porque más que la terapia, es el que muchas veces es la misma familia la que los lleva, y a fuerzas. De hecho, hace poco hubo un caso de una chava creo que de Colima, que desapareció y a los 8 días su novia la encontró en un centro de terapia en un pueblito, la verdad no me acuerdo el nombre, en Jalisco. Literal, su familia fue, la agarró y se la llevó y la encerraron. Shocks, golpes, violaciones, y tú dices, ¿dónde está lo científico ahí? La verdad no sé. Sí, y fíjate que en el caso de las mujeres sí es común eso de para que te guste y las violan. Güey, o sea, no le encuentro lo científico. Como si una experiencia traumática te ayudara, digo, o sea, viéndolo desde esa lógica, que no tiene lógica nada. No, es que no tiene sustento, ni racional, ni científico, ni espiritual, o sea, por donde le quieran ver, no tiene sustento. Igual una vez vi un video de algún país de Sudamérica, no me acuerdo si era Colombia, Chile, en el que era como un noticiero y estaban siguiendo a un señor con un niño que lo iba a llevar a un prostíbulo para que se hiciera hombrecito. Pero era un niño como de 14 años. Y tú, fuera de hacerle un hombrecito, no, le vas a... Lo estás metiendo a algo que no, a lo mejor no es malo. Porque pues es de lo más normal todo ese proceso, pero no está en edad. No sé, pero también recuerdo las imágenes y sí recuerdo que era un lugar bastante insalubre. O sea, era como, era como una casa así de ladrillo y la prostituta era una señora ya como de 40, 50 años. De mala muerte. Ajá. Esas de que la puerta nomás era una cortinita y dices, no mames. Para los que viven en Guadalajara me han contado que por ahí cerca del centro, ¿no? San Juan de Dios. Sí, allá por algo el como mercado eso, Abastos, ¿no? Y todo eso también hay muchos, me han dicho. No sé. Cierto, nos han contado. Pero siento que también es un tipo de experimentación que hacen hasta en las mismas familias eso, o sea, no lo vas a hacer más hombre, lo estás metiendo a algo que no está en edad. Experimentación de terror, al fin de cuentas. Y da más terror porque es tu propia familia. Uh-huh. Se supone que son los que te cuidan, los que te tienen que ver por ti y son los que te llevan. Y sí. De hecho, sí, yo eso tengo miedo algún día, de que esté loco, no me dé cuenta y de repente mi familia me lleve a encerrar al manicomio. Pero, ¿miedo de qué? ¿De que te encierren o de que estés loco y tú no sepas? De que no esté loco, pero crean que sí, me encierran. ¿Algún otro caso que quieran comentar o pasamos a las recomendaciones? Pues a mí me gustaría hablar, digo, no creo que no andané lo suficiente el capítulo pasado, el caso de Jenny. Es cierto.
Lo Me dejaste. parece muy interesante. Échalo, ahora sí, Fíjense expláyate que ya. en sí el experimento no fue tan antiético, porque las condiciones ya estaban dadas, pero de todas formas el experimento como tal, o sea, como cuando hacen estos experimentos en física, ¿no? Dicen que experimento mental. En psicología se suele pensar en este experimento como una posibilidad para tratar de medir qué es innato y qué se aprende por medio de la interacción con el entorno, ¿no? Entonces, siempre se había planteado la hipótesis de que, bueno, un bebé, desde que nacía, se le aislaba de todo contacto humano, nada más se le daba las condiciones necesarias para sobrevivir, alimento, digamos, cubrir sus necesidades de salud, pero evitando todo el tipo de contacto hasta determinada edad para determinar si había situaciones que eran adquiridas o ya nacían de forma innata, ¿no? Obviamente ese experimento no se puede llevar a cabo en la realidad, pero se llegó el, a algo muy similar, que fue precisamente esta niña Jenny, ¿no? Ella nace por ahí del 1960 y tantos. Es curioso porque fíjense que tanto lo de Bruce Brenda David, perdón, y Jenny más o menos transcurren en la misma época, como que eran los 60 y los 50 eran años Muy muy, darks. muy dark, no sé, muy extraños. Como que esto de la entrada a la posmodernidad, post Segunda Guerra Mundial, era, no sé, como que la humanidad estaba en shock, me imagino. Si se dan cuenta, cosas muy raras pasan alrededor de esos años. Y bueno, Jenny es una niña que nace en el seno de un matrimonio donde el papá era un ogro, literal. Y el papá piensa que la niña tiene alguna especie de síndrome de Down o alguna especie de retraso. Entonces decide aislarla del mundo porque bajo su premisa de él, si no la aislaba, el mundo se la iba a comer a ella. Pero, pues, ¿cuál fue su solución del señor? Pues fue meter a la niña en un cuarto oscuro, la ató a un orinal y le puso una cuna y solamente le daba papa y papilla de comer y de vez en cuando pues le daba algunas revistas con imágenes cortadas para que pues entretuviera a la niña, ¿no? Y él trataba de mantener el menor contacto posible con ella, tanto de la mamá como de él, para que la mamá no desarrollara apego a la niña, porque él estaba seguro que de esa forma en la que la iba a educar o la iba a tener, pues la niña eventualmente iba a morir. El punto es que eh, pues la niña vivió así hasta los 13 años y un día la mamá casi ciega, ya estaba quedando ciega, toma fuerzas y escapa con la niña de la operación del papá. Y sin querer van a dar a un lugar de servicios sociales, en donde inmediatamente al ver a la niña, pues, servicios sociales, detectan que algo no anda bien con ella, ¿no? Los científicos o los psicólogos, al enterarse del contexto de la niña, dicen, no manches, o sea, es un caso muy particular y pues no hay que dejar la oportunidad de estudiarla, ¿no? Obviamente ya aquí ya no entra la parte a lo mejor tan antiética, porque las condiciones ya estaban dadas, y es así como, por ejemplo, la doctora Susan Curtis empieza a estudiar con ella. Para empezar, pues, descubren que la niña tenía serias dificultades motrices por el encierro que estaba. Parecía de 6 años, a pesar de que tenía 13 años, por la desnutrición y el poco contacto, tenía ciertas dificultades de relacionarse socialmente. Sin embargo, sí desarrollaba apego, sí tenía esa capacidad de desarrollar apego. Tenía una especie de forma de comunicarse, pero no era un lenguaje como tal, no era inglés, era un lenguaje propio le decían Jenny-ish o Jenny English, algo así, no me acuerdo cómo era el término. Y pues la niña estaba avanzando. De hecho, de la observación con Jenny es que se casi se deduce, no pudieron completar la deducción, de que hay una edad determinada en la que es crítica para que tú puedas aprender un lenguaje materno, ¿no? O sea, no tanto como otro lenguaje, sino un lenguaje original, un lenguaje materno, que es probable que si no lo aprendes en ese tiempo determinado de vida, seas incapaz posteriormente de poder algún tipo
del lenguaje, sea el que sea. Porque Jenny, a pesar de que logró tener avances significativos en el poder aprender inglés, nunca pudo aprenderlo como tal. Sí entendía, a veces no, y cuando ella construía oraciones, las construía caóticamente. O sea, ponía primero hasta el último el sustantivo y primero el verbo, cosas muy raras, ¿no? Pues como cualquier persona que no habla inglés nativo y luego lo aprende. Uh-huh. Pero el caso es que para el tiempo que llevaron desarrollando la investigación con Jenny, pues realmente nunca pudo Jenny progresar más allá de eso. Y bueno, el chiste es que la suerte de Jenny para mal de Jenny, la pobre Jenny, la mamá decide recuperar la custodia de la niña y llevársela y nunca más se supo más de la niña, ¿no? Ya no se pudo seguir estudiando su caso ni darle un seguimiento puntual. Se cree de hecho que todavía sigue viva, que por ahí es cuidada en una residencia, pero no se sabe más de ella. Fíjate que yo creí que era Jenny de Jennifer, pero no, se escribe Genie, como genio, pero con E. Jenny. Ujú. Ajá. Sí, estaba leyendo su caso y vi que está relacionado con los niños salvajes, estos... Sí. En la ficción los niños que son cuidados por animales, que no tienen contacto Ujú. con la humanidad, ya saben, Rómulo, Remo, Tarzán. Tarzán se rasuraba bien y estaba muy educado para haber sido criado por changos. Sí. ya antes de pasar a dar recomendaciones, me gustaría hacer una mención honorífica al cirujano ruso Vladimir Demikov. Ah, el de los animales, de los perros que juntaba Ajá. cabezas de cachorro. Ah, eso está genial. Le iba a mencionar, pero échalo tú. Sí, este ruso fue un pionero en el trasplante de órganos y es conocido o recordado porque logró ponerle una cabeza de un cachorrito en el cuerpo de un perro adulto, creando un monstruo de 2 cabezas. Los bicéfalos. Esto que en 1954, creo. Pero sí, digo, nomás quería hacer esa mención porque creo que es un experimento algo cruel. Digo, a mí en una película pueden matarme niños, adultos, viejitos, lo que quieran, pero No, pero matan al perrito y... sí, que no se metan con los perros. No, pero fíjate, y hasta eso sobrevivieron varias semanas, ¿no? Los perros. Creo que sí. Digo, para el experimento que era para la época, para los conocimientos, porque fue pionero, o sea, ahorita a lo mejor dices, ya hay mucha base, ya hay mucho sustento, pero él que fue pionero y haber logrado tanto, dices, la neta sí, mis respetos por el logro, chinga tu madre por maltratar perritos. Sí, y luego estoy viendo la foto, tengo aquí frente a mí, y es el perrito hasta con una pata, el cachorrito, implantado en el cuello de un, que es como un pastor alemán. Como se supone, bueno, a lo que tenía entendido era para, entre más del cachorrito, hay más posibilidad de que no lo rechace. No. Una pastora alemana adulto, sí es esto. Mira, ya sé diferenciar razas de perros. Pero de gatos. No me gustan los gatos. Estos son por colores y ya. Ok, entonces pasamos a recomendación. Voy a empezar con una. No es tanto terror, siento que es más como psicológico. Okay. A lo mejor si lo llegaste a ver, y ya estoy haciendo la emoción como Joseph cuando nomás te va contando. La película de Show de Truman. Ay, con Jim Carrey. Sí recuerdas de qué va, ¿no? O sea, es... Que resulta que está en un reality. Sí, o sea, no, a ver, deja reviso el año, no vaya a ser Es de muchos años, ¿sabes? Como de, no sé, finales de los 90, principios del 2000. Ajá, es del 98, ya puedo hablar libremente. Bueno, de hecho, tú como espectador sabes de qué va la película. Te cuentan que es un bebé que desde que nació lo tuvieron bajo cámaras. Es un programa 24 horas, 7 días a la semana, tipo Big Brother. Y el objetivo del show Diagonal Experimento es que el bebé se desarrolla creyendo que esa es la realidad. Siento que es algo como el mito de la caverna, pero más a mayor escala, porque él tiene su familia, papá, mamá, amigos que crecen con él, vecinos, tiene un trabajo, o sea, es una ciudad ficticia, es una ciudad montada, todos los demás fuera de él son actores, y pues el chiste del show pues es ver a él, su día a día, pero pues él cree que es la realidad.
Sí, yo la veo más como experimento que como otra cosa, la verdad, o sea. Hasta que pues una chava que hace mucho tiempo fue un extra en el show, pues decide pues quererle revelar la verdad y poco a poco se va dando cuenta que pues su vida no es como él pensaba, que todo es fingido, desde edificios en los que él entra y pues son sets donde los actores toman sus breaks. El tema de que no puede salir de la ciudad, ni por carretera, ni por mar, nada, hasta el tema en el que literal, o sea, eso se me hace muy chido cuando como que les dan el pitazo a todos y todos se les cierran, pero lo hacen parecer como muy natural, como si fuera un aglomeramiento de personas y oye, y le hablan, y, o sea, para distraerlo, o sea, está genial eso, o sea, está muy bien coordinado, pero sí es una mentada de madre. De hecho, me recuerda a una escena de Scary Movie, que ya tenía mucho que no la mencionaba, cuando está en la 1, cuando está Cindy con su novio, que dice, me siento como en una película, y dice el novio, sí, mira, ahí está el camarógrafo, ahí está producción. Sí. Y lo saluda. Algo así. Pero no, yo la verdad la veo como un experimento muy... no sé. Sí, pues imagínate descubrir que toda tu vida fue una mentira. ¿Qué sentirían ustedes si de repente dijeran, güey, es una persona que fue criada en un set y lo que ves no existe? Bueno, Joseph no, porque ese ya salió del país, no hay bronca. ¿Quién sabe? No hay forma de que... bueno, a lo mejor nomás te taparon los ojos, te dieron la vuelta en un camión 6 horas y te bajaron en otra parte del set. Recuerda que la realidad es frágil. No es un bache, es una turbulencia. No. Me recordó eso al Basilicio de Rocco. ¿Nunca han escuchado esa teoría? No. Bueno, no es tema lo dejamos para después, para otro. Ok, nos va a dejar con la duda. Sí, yo quiero recomendar una película. Creo que es la película de experimentos más famosa de los últimos años. Todo el mundo la conoce aunque jamás la haya visto. Y es El Cien Pies Humano. Sí, no la hemos visto, sí. Bueno, todo el mundo sabe que se trata de un sujeto que secuestra a 3 turistas y su experimento consiste en quirúrgicamente coser la boca de uno al ano de otro. Y así la cabeza alimenta el resto del cuerpo. Divertidísimo eso. Es asqueroso y grotesco en muchos niveles. Yo prefiero quedarme con la recomendación del episodio parodia de South Park. de los iPod, eso. Donde el pobre de Kyle, es Kyle, ¿no? Creo que es el que le toca quedar hasta el fondo, ¿no? Del Cien Pies Humano. Sí, todo por no leer las letras chiquitas de los términos del iPad. Pero Kyle estaba en medio, ¿no? ¿Kyle estaba en medio? No recuerdo. Sí, Kyle era en medio. Solo recuerdo que me daba mucha risa la parte en la que creo que era un asiático, ¿no? Que estaba hasta enfrente, se frustraba. Igual que en la película. Igual que en la película, efectivamente. Y pues terminaba haciendo su necesidad y el pobre de Kyle se retorcía así, con los ojitos. Muy grotesco, pero sí me daba risa, la verdad. Y, oigan, bueno, también El Cien Pies Humano, pues tiene una segunda y una tercera parte. La tercera no la he visto. Sé que se trata de que están en una prisión y el Cien Pies lo conforman puros reos. Y la segunda parte, el Cien Pies crece de 3 personas a 10, me parece, incluyendo una mujer embarazada. ¿Y la segunda se basó en Guatemala o...? De hecho, en la segunda es como te ponen que la primera película sí existió, fue una película. Entonces hay una persona que se obsesionó con esa película y quiere hacer lo mismo. ¿Y la 3 es lo mismo? La 3 no la he visto. O sea, recuerdo que sí leí que ya era un 100 pies más grande, porque creo que en el póster sale los reos en el patio de la prisión. Y sí son toda una cadena. Como 50, digo, ya son 100 pies de verdad. No, me refería más al tema de que en la 2, la 1 existe como película dentro de ese universo. Y si en la 3 pasaría lo mismo, pero habríamos que ver. Sí, esa la verdad ya no la vi. Creo que para mí bastó con ver las 2 primeras. Tienes que terminar. La 1 es muy divertida. Digo, la verdad creo que es un experimento bastante ingenioso. No recuerdo cuál era el propósito. O sea, no sé si tuviera algún motivo científico, pero era divertido. Digo, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso. Mientras mi boca no esté cocida algún... Mientras te toca hacer el de adelante. Tú quieres hacer el de hasta adelante, ¿no? Es divertido.
No, me refiero a divertido para el científico, pues obviamente para las víctimas no. Recuerdo de hecho que esa fue una película de esas tabú en su momento, ¿no? Cuando estaba yo en la preparatoria. Oye, hay una película que está bien grotesca y no manches, es lo peor que puedas ver en tu vida. Clásico. Qué ingenuos. Sí. Lo que seguía. Y más por la que voy a decir La ahorita. tuya, Sí. grotesca, échala. Muy bien. Pues es que no podía pasar de evitar la oportunidad. Digo, si hablé del evento histórico, pues de su película, que es The Man Behind the Sun, de 1988, del director Mo Tun-Fei. No sé si lo pronuncié bien. ¿Alguien que sepa chino? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Y pues, ay, digo, para los que tienen una idea de la película, es que es bastante, digo, de por sí el evento fue grotesco. La película tiene toda una serie de cuestiones alrededor que la hacen incluso hasta, pues yo diría, no sé si de culto, se podría decir. Y le da una atmósfera de bastante, como el término sería, ¿cómo se llama? Morbo. Ah, Una atmósfera de bastante morbo. Esta película, bueno, originalmente, según palabras de su escritor, fue hecha con la finalidad de mostrar la realidad histórica de todo lo que pasó con el Escuadrón 731 y los abusos que hubo por parte del ejército imperial japonés con las personas con las cuales se realizaron los experimentos. La historia transcurre en torno a un grupo de niños, bueno, no de niños, sino de adolescentes que son reclutados por el ejército. De hecho, es una división especial, que es el ejército japonés, el ejército de la juventud japonesa. Son llevados a esta zona en donde está el Escuadrón 731 para, para formar parte de la concentración. Ellos, pues no están enterados, ¿no? De lo que se van a enfrentar, no saben el tipo de cosas que se hace ahí. De hecho, se hacen amigos de un niño de las poblaciones de por ahí cerca. Y pues cada vez que se van adentrando lo que pasa entre las instalaciones, pues ellos se nefastean con lo que ven. Experimentos de todo tipo, se ven todo lo que hemos hablado de las vivisecciones, las amputaciones, la congelación de las extremidades. Es una película muy, muy, muy fuerte. A pesar de que es de los 80s, la verdad es que todo se ve bastante real. De hecho, ya sé qué vas a mencionar. hay dos cosas en esa película muy particulares. Hay una escena en donde se avienta un gato Con las ratas. con las ratas y se ve cómo se lo comen. Ujú. Es bastante grotesca la escena. Luego esas ratas las queman vivas. Decía el director que la escena del gato no es cierta, que es un gato que lo bañaron en miel y que las ratas lo único que hicieron fue lamerla. Ah, tengo mis dudas. Pero hay todavía otra escena más perturbante que esta, que es precisamente, digo, no creo que voy a spoilear a nadie. De hecho, dudo que pocos la quieran ver después de que estamos hablando. Véanla. Al rato compartimos el link. De hecho, está en YouTube y está en español y sin censura. Cosas que YouTube. dices YouTube, sí. No le digan a YouTube. El propio director ha confirmado que esto es cierto. En parte de la película les piden a los soldados jóvenes, en los cuales transcurre la historia, que lleven al niño chino, perdón, de la localidad, que es mudo, al centro de experimentos, porque los engañan, no les dicen realmente qué van a hacer, y realmente van a hacer una vivisección al pobre niño. Ah, ya. Y la escena de la bisección se supone que es real, que es una escena, no es obviamente no es el niño actor que aparece en la película, pero que es un niño que acaba de fallecer y que se le pidió, creo que a lo que vendría siendo al departamento forense de China, tener la oportunidad de grabar la autopsia que se le hacía a ese niño recién fallecido, ¿no? Entonces se comenta, o de hecho no se comenta, se dice, y él lo ha confirmado el propio director, que esa escena de esa autopsia es real, que lo que estás viendo en la película es real. Ujú. Fue en su momento muy controversial, de hecho tuvo una clasificación nunca antes vista en varios países. La inauguró la clasificación. La inauguró, de hecho fue prohibida incluso en países como Australia, no la dejaron entrar.
En Japón, esta película es vista muy mal, o sea, causó indignación y rabia en Japón, pero digamos que no en un sentido de autocrítica, sino de contra el director y contra China por haber hecho una película así. De hecho, hasta el director recibió amenazas de muerte. Y lo que se critica mucho en la película es que pues pareciera que lejos de tener un valor histórico por el suceso que trató de retratar, más bien está hecha como una película de morbo, ¿no? De gore, prácticamente. Gore por ser gore. Sí, sí hay escenas bastante perturbadoras. Yo a veces cierro los ojos y todavía las veo. Pero bueno, si la quieren ver, si son amantes de este cine de terror bastante crudo, El hombre detrás del sol o The Man Behind the Sun es Yo una película que creo no puede faltar. que este tipo de películas son de esas que tienes que ver al menos una vez en la vida. Si te gusta el tema, pues obviamente si Sí, prefieres sí, las sí. comedias románticas, pues no. Pero sí, por ejemplo, películas como El Cien Pies Humano o A Serbian Film, esta de Serbian Film. los hombres detrás del sol. Yo creo que sí, con verlas una vez ya, al menos para quitarte la curiosidad o para satisfacer el grado de morbo que tengas. Sí, de hecho, yo confieso que la vez que la vi, sí le adelantaba un poquito las escenas, ¿no? O sea, empecé a ver un poco ahí la carnicería y A la que sigue. en la que sigue. Ayer, precisamente por motivo del tema del día de hoy, pues volví a ver algunas partes de la película. Mi sorpresa fue que todavía estaba en YouTube. Digo, yo la vi en YouTube en línea hace unos 7 años, cuando todavía YouTube no era tan estricto con sus políticas de censura. Y para mi sorpresa fue que todavía hoy en día está en línea y De sin... hecho, en YouTube hay muchísimas películas completas sin censura, Ujú. muchas con desnudos explícitos, con escenas bastante fuertes para el estándar que maneja YouTube, supuestamente. Pero sí, yo creo que sí debería de echarle un ojo. Al menos apliquen la de Joseph y nomás pongan las escenas fuertes. Si están en este podcast es porque les gusta. Les va a gustar la película. Sí, es que es muy distinto. Miren, por ejemplo, cuando hablaba yo de Audition, les decía yo que había escenas muy perturbadoras en Audition. A lo mejor en Audition se logra de una forma diferente, ¿no? Es a través de una atmósfera. O sea, sí, también hay escenas muy perturbadoras, pero es un poco diferente. Y acá creo que acá esta situación de que tanto fue real y aunque sea solo un retrato y el nivel no sé, sí creo que te genera una sensación diferente, un poquito así como, "Ugh", no sabría cómo explicarlo. Bueno, yo creo que pasamos a otra recomendación, Fer. Para ver si nos quitas esas imágenes que nos dejó Joseph de sus gatos muertos y sus niños. Bueno, entonces la que traía que era más, la voy a decir al final. Ahorita voy a soltarme un poquito más light. Es una película, la encuentran en Netflix, no sé cuánto tiempo vaya a estar. Es del 2017, se llama Flatliners, que aquí lo trajeron como Línea Mortal al Límite. Es un remake de la película de 1990 que se llama Línea Mortal. La verdad, esa película sí la llegué a ver, no la tengo tan fresca como la otra, porque la otra la vi justamente en la semana. Esta película Flatliners es protagonizada por Elliot Page, Diego Luna. Bueno, todavía está acreditado como Ellen Page por la fecha, pero Diego Luna y otros que... básicamente son... Elliot Page interpreta a Courtney, una estudiante de medicina que está obsesionada con el qué pasa después de que morimos. Entonces empieza a convencer a sus compañeros de hacer un experimento en el cual separan el corazón dentro de un... Ay, se me fue el nombre de la máquina con la que se toman tomografías para monitorear durante el minuto de ventana que tienen desde que paran el corazón y para empezar a reanimar, pues quieren ver qué procesos pasan en el cerebro como para intentar pues documentar el acercamiento al más allá. Y pues el chiste de la película es ese, que lo van haciendo y conforme más de los compañeros de Courtney lo van logrando, empiezan a tener entre alucinaciones y la forma en la que conectan sus neuronas cambia un poco, como que se reordena la forma en la que lo hacen y tienen acceso a información que a lo mejor ya tenían más olvidada o a razonamientos que no eran comunes en ellos, o sea, una forma más lógica, pero no es la lógica que manejaban.
Sí, o sea, les da un reacomodo de neuronas. El problema es cuando empiezan a ver gente muerta, pero la cosa es que no saben si sí es o no es, o sea, porque les empieza a afectar, no es nada más, lo veo y no, empiezan a ver efectos físicos, entonces entra en cuestión de, ¿los estoy viendo? No los estoy viendo, o sea, ¿los están viendo? No se están viendo, si son, no son, es de terror, es thriller, o sea, la película, la verdad, te empieza muy científica y luego te vas a, ok, a lo mejor sí están poseídos. Esa no la conocía. De hecho, No, nunca he sido fan como de Ellen Elliot Page. No es actriz o no, actor de mi fíjate, a mí me devoción. sorprendió. Yo la vi y me llamó la atención el título, ¿no? Y dije, es como la de Línea Mortal. Que dije, no, voy a verla a los 90, dije, vamos a ver esta versión. Y empezó y pues en los títulos al principio, y Ellen Page, y Diego Luna, y fulanito, y dije, ok, está Es más, a mí interesante. esta Ellen Page me cayó gorda en X-Men 3 desde que se interpuso entre Iceman y Rogue. Sí. Pero ¿a poco no te encantó en Umbrella Academy? No la terminé de ver, vi 2 capítulos. Está chido. La odias, la amas. Y de ahí más no recuerdo otra película en donde sale. La de... Juno no la vi, no es mi tipo de película. Maldito lee la mente, apenas ibas. Bueno, ahí luego ves algo de Elliot Page, para que a ver si te convence. Flatliners. Elliot Page, patrocínanos. Yo se hizo mención de una película que le recordó pues esta película de que se ponían un casco para grabar como una experiencia y luego se la colocaban a otra persona para que la viviera. Sí, no recuerdo el nombre de la película. Ahorita sale. Y me recordó un capítulo de Black Mirror donde no es un capítulo como tal, hacen nada más una mención porque es como un capítulo de pequeñas historias y mencionan de un doctor que crea un dispositivo para sentir lo que siente el paciente y poder diagnosticar mejor. El problema empezó cuando un paciente que lo tenía puesto y el doctor también, el paciente muere. Entonces el doctor experimenta la muerte y empieza a hacerse la adicción al punto en el que ya hasta se le para cuando experimentaba ese sentimiento en sus pacientes y lo provocaba. Le ponía el casco a otros pacientes pues ya moribundos y les inducía la muerte para él sentirla. Pero bueno, esa parte. Ok. Yo quería recomendarles un pequeño cortometraje de Walt Disney de 1933, se llama The Mad Doctor. Es de los primeros cortos animados de Mickey Mouse. Y aquí se trata de que un científico loco secuestra a Pluto y Mickey va al castillo del científico a rescatarlo. Y ahí se entera que el plan del científico es cortarle la cabeza a Pluto y a una gallina y poner la cabeza de Pluto en el cuerpo de una gallina. Y ya pues salen las escenas con estos esqueletos del castillo típico de científico loco. Ahí salido de Frankenstein. Sale también creo que una araña gigante con su telaraña atrapando Mickey. Está muy divertido. De hecho, siempre me ha gustado esa faceta de Walt Disney porque jugaba mucho con el terror. Y este cortometraje está divertido y la idea de que alguien secuestra a tu perro para cortarle la cabeza y ponérselo a un cuerpo de gallina es tétrica. Fíjate que cuando empezaste a platicar el corto dije, espero que sea el corto que explique por qué Pluto y Goofy son perros, pero uno es un perro y otro es un señor perro. Bueno, Mimi le tiene miedo a los ratones. Minnie le tiene miedo a los ratones y Goofy es un perro que pasea a Pluto, que es otro perro. Así es. Vas, Joseph, ¿otra recomendación? Pues quería recomendar, no he encontrado una película que estaba comentando con Fernando. Ahorita él me la acordó pero no logro recordar. Pero precisamente hablando de las referencias o de los experimentos que dije, estaría bueno que se diera una checada al documental de Jenny, Secret of the Wild Child. Existe un documental con imágenes reales, fotografías, videos de todo el proceso que se vivió o que vivió en este caso la doctora Susan Curtis al momento de estudiar el caso de Jenny. ¿Escucharon el rayo que cayó? Sí. Bueno, técnicamente lo que se escucha es el trueno. Eso. Efectos de Expediente Terror. Ya ni yo que tengo una bocina con ruido de lluvia se oye. No, pero volviendo al tema, con sus escuchas, sí les recomiendo bastante el documental, sobre todo para aquellos escuchas que estén estudiando psicología.
la verdad, creo que ninguno de los tres somos expertos en el área, pero es un documental muy enriquecedor, bastante ilustrativo y pues vale la pena verlo, sobre todo pues para ver las posibles consecuencias de... Que en este caso pues el experimento no es un experimento involuntario, ¿no? No se quedaron las condiciones, pero pues se dieron y está bastante... Pues tiene su grado de morbo, pero es más que nada un documental que pues trata de poner en manifiesto o presentar el caso. Entonces sí, se los recomiendo ahí. Ok, voy a anotar. Vas, Esteban. ¿Otra vez yo? Ah, no, pues ya me tocaba, ¿verdad? Sí, dije, ¿yo por qué? Es que no sé, el de Mickey me quedé con lo del señor perro y ya se me pasó que diste recomendación. Bueno, ya es la última que traigo. Es una recomendación musical. Es una de mis canciones favoritas. El video también, sobre todo el video. All Nightmare Long de Metallica. Ok. ¿Nunca han visto el video? No. Ok, el video es un documental soviético científico-militar donde recuperan unas esporas después del evento de Tunguska en el 1908, me parece, y encuentran unas esporas capaces de revivir organismos muertos. Durante toda la canción es un video, se puede decir, mudo, porque salen subtítulos de lo que hablan, y primero lo inyectan con un filete de carne y el filete se empieza a mover, así como, pues sí, literal, de que cobra vida. Lo utilizan por ejemplo, le embarran un poco esas esporas a una herida que tiene un güey de casi todo el brazo, o sea, y en 8 horas la herida está, o sea, ni siquiera deja cicatriz, está completamente curada. Y después se las inyectan a un gato que llevaba muerto varias semanas, y el gato, se había notado porque hasta el gato se infla, y ya, o sea, se para, pero muy agresivo. El video continúa después de que, pues empieza a haber problema, empieza a haber guerra, y el chiste es de que en un punto, liberan las esporas en Estados Unidos después de una guerra. Entonces todos los cuerpos se empiezan a levantar como zombies y, bueno, mutados como zombies. El resto del video ocurre en un laboratorio donde está bien mutado porque es un cuerpo decapitado al que lo revivieron y empieza de forma agresiva y se va la luz, se les escapa, ya es una persecución porque están los científicos corriendo y de repente nomás porque hasta se va la luz, pero flashean algunas lámparas, entre los flashes pues, se ve el cuerpo que pasa de un lado a otro, que se asoma y no, está perrísimo. Y obviamente sangre a morir, está hermoso. De hecho creo que lo recomendé en el de capítulo de zombies y si no lo hice que me pasé de lanza, pero está muy perro el video, véanlo. Y la rola está muy buena. ¿Es de Metallica, dijiste? De Metallica, del 2008 la canción. ¿Qué canción es? All Nightmare Long. Fíjate que esa escena que dijiste del cuerpo sin cabeza me recordó también al experimento del perrito que sobrevivió a la pura cabeza. Ah, cabrón, ese no supe. Yo no lo traía, la verdad, pero sí me acordé que lo había leído hace ya algún tiempo, que supuestamente es un experimento de 1940 en el que lograron mantener con vida la cabeza de un perro sin cuerpo, o sea, simplemente creo que le daban como de comer o de beber con un popotillo y ya. Eso también me recuerda, no sé por qué me trae a la cabeza las imágenes de Mars Attack. ¿Te acuerdas? ¡Ay, sí es cierto! Que le cambian la cabeza a la muchacha, creo que era la reportera con el perrillo. Con su chihuahua, ¿no? Muy cierto, no me acordaba de eso. Traía otras recomendaciones, de hecho yo traía una como en la creepypasta de el experimento ruso del sueño. Pero yo creo que mejor me voy a ir con una recomendación de un cuento que acabo de leer. Se llama La mosca de Josh Langeland. Bueno, el cuento empieza con un homicidio. Es como un cuento de detectives. Encuentran a un hombre cuyo brazo derecho y su cabeza fueron aplastados por una prensa en una fábrica. Y la principal sospechosa y que se declara culpable de haberlo matado es su esposa. Entonces a la esposa la encierran en un manicomio y se la pasa cazando moscas. Está buscando una mosca en específico, una mosca que tiene el brazo derecho blanco y la cabeza blanca. Si han visto la película de Cronenberg, de la mosca, ya saben por dónde van los tiros. Incluso hay una parodia de Los Simpson,
en el que Homero compra una máquina teletransportadora y que la usa hasta para ir al baño. Pues este científico se quiere teletransportar de una máquina a la otra. Y queda una mosca dentro, ¿no? Y hay una mosca dentro. Y termina él saliendo con la cabeza y la patita, bueno, la mano derecha como patita de mosca. Sí, la película original de la mosca, creo que es de los 80s o principios de los 90s, fue muy popular en su momento. Muy de body horror. Ujú. Digo, este tipo, la imagen de la mosca creo que es un clásico en cine de terror. Y me sorprendió ver que el cuento era tan diferente. De hecho, platicando con uno de mis profes de cuento, dijo que hay una película de los 60 protagonizada por Vincent Price, que es más fiel al cuento y a la historia original. Esa no la he visto. Pero pues ahí está un experimento que resultó letal, pero por accidente. Y no olvidamos el experimento que nos dio a Mewtwo. Digo, ya que estamos... No hemos dicho animes ahora. Cierto. Tenemos a Joseph para que salve a los animes. A ver, Joseph, cuéntanos un experimento de anime. Ya Fernando dijo su última recomendación. No recuerdo así de primera mano un anime. De hecho, iba a dar 2 recomendaciones al mismo tiempo. Un combo breaker. Todo porque Fer me acordó uno musical. ¿Un musical tú? Ok, a ver, ¿cuál? De hecho, es una de mis bandas favoritas. Ahora sí, Esteban. Ya. ¿Ahora sí es Moenia? Sí, es un video de Moenia. De hecho, ni tú ni nadie, ¿cómo se transforma la gordita? En experimento, ¿no? Es un experimento de cómo se transforma y va adelgazando. Y la neta está bien chida para hacer aerobics ese rollo. Sí, es un clásico. Para echarle a la vida fitness. No, este video de hecho, la canción es parte de la banda sonora de Amores Perros. Esta película de... ¿Es Iñárritu o es Es Iñárritu, ¿no? ¿O es Cuarón? Iñárritu, sí, es Iñárritu. Entonces, es parte de la banda sonora de Amores Perros. Bueno, yo sé que la mayoría de la gente o los escuchas tiene, digamos, clasificado a Moenia como una banda pues, poperona, ¿no? Por ahí, sin chiste, pero tiene su lado bastante interesante la banda. No por nada son hijos de Depeche Mode. Y este video, de hecho, fue considerado por una revista especializada alemana como uno de los mejores videos en español. Y es el video de la canción Lado Animal, que precisamente el video retrata la experimentación que se hace con un hombre lagarto. Está bastante padre el video. Ahí salen los moenios como agentes especiales que están viendo la investigación y pues pueden ver a los científicos estudiando al hombre lagarto y sacando análisis y toda la cosa, ¿no? Y la canción pues habla de esta parte de instinto primitivo que tienen todas las personas. Dijiste hombre lagarto y me imaginé a esta señora, la señora cocodrilo o la mujer. Susana, la mujer lagarto. La mujer lagarto de las ferias. No, está menos explícito el hombre lagarto aquí, pero está interesante. Okay. Se da la idea. Y les recomiendo la canción, digo, la verdad se van a sorprender escuchar. Digo, lo que están acostumbrados de Moenia, se van a sorprender con esa canción. Y pues la última recomendación del día, digo, ya para aventar algo más light, porque he estado diciendo documentales y películas grotescas. Ya sé, te luciste hoy. Una película más ligerita, más hollywoodense de los 2000, que se llama El hombre sin sombra. Muy buena, que hasta tiene su parodia en Scary Movie 2. Así es. Pues bueno, película que trata sobre un científico que trata de lograr la invisibilidad, trabaja para el ejército de los Estados Unidos. Creo que al no recibir el apoyo suficiente, decide experimentar en sí mismo. Logra obtener la invisibilidad, pero creo que uno de los efectos secundarios de la sustancia por la cual lograban la invisibilidad, pues es que te trastorna, te vuelve violento. Y pues ya se imaginará, ¿no? Hace un despapalle, literal. Empieza a violar mujeres, aprovechando su invisibilidad, empieza a asesinar.
Sí, empieza a asesinar para eliminar a todos los que saben del proyecto y que ya nadie sepa. Me encanta la escena donde va en el carro con un traje de látex y Sí. unos lentes y unos niños le empiezan a hacer como a hacer burla y el güey voltea, se levanta los lentes, obviamente pues no hay nada en el hueco y abre la boca y también, no, pobres morras que han traumado. Sí. Esa película es muy buena. Bueno, yo la vi de niño, creo que tenía como 11 años. Sí, es que es como por del 2001, ¿no? Es que es de las que pasaban los sábados entre Juego de Gemelas y Scary Movie. Sí la recuerdo mucho de cuando era niño. Y salió una hace poquito como parte del difunto universo cinematográfico de Universal. El de que sacaron La Momia con Tom Cruise y después El Hombre Invisible. Uh-huh. Están basados en la misma historia. De hecho, El Hombre Invisible pues también tuvo su versión en las películas de los años 30, 40 de Universal. Estas entre Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, La Criatura de la Laguna Negra. Y no sé qué tan buena esté la última. Creo que sí tuvo muy buenas críticas a diferencia de La Momia. Ay, no, La Momia está... Sí, pues... ¿La momia original o la momia remake? No, la última que salió. La remake no, malísimo. Pero dicen que es muy buena la de El Hombre Sin Sombra o El Hombre Invisible, no me acuerdo cómo le pusieron a esta última. Uh-huh. Salió hace poco, 2 años creo. Uh-huh. Habría que verla, pues de hecho, habría que verla y valorarla. La película de la que estoy hablando, pues ha pasado, se ha perdido demasiado, ¿no? O sea, no sé si ha envejecido mal o... Probablemente, la verdad yo tiene años que no la veo. No es un peliculón, nos queda claro, pero creo que funcionaba bastante bien en su momento. Y es con Kevin Tocino, creo que fue como que la rachita en la que era más famoso. Sí. Y yo creo que ya viene siendo hora de dejarlo. Que hoy no mencioné mi serie de hechiceras, ¿eh? Y también hay experimentación ahí, pero bueno, échale. De American Horror Story, de hecho yo creí que ibas a mencionar la de Asylum. Sí, pero luego se quejan de que menciono mucho American Horror Story. De hecho en Mikami, la casa... no. y todo, no, y también Murder House, ¿se acuerda? El doctor que vivía en esa casa originalmente también hacía Daga y Media. Sí, es cierto. Sí, también hay otra película de terror como del 2004. No me acuerdo el nombre, pero también menciona que había un fantasma de un doctor que hacía experimentos en una casa y que les cortaba los párpados a los cadáveres para que no tuvieran descanso y cosas así. Okay. No me acuerdo el nombre. Es de un muchacho que tiene cáncer terminal y es el que ve a los fantasmas. Me gustan muchas películas, pero no me acuerdo cómo se llama. En fin, entonces ya nos vamos despidiendo. Ya a ver cuánto vamos durando en este episodio. Unas últimas palabras, Joseph. Pues de nuevo agradecer a tus escuchas por una nueva emisión en la que nos aguantan, nos soportan, nos tienen ahí, nos crean. Agradecerles por susurrándoles al oído. Susurrándoles al oído. Agradecerles por quedarse con nosotros. Espero que se la hayan pasado muy bien. Pues nos vemos en la siguiente emisión y que tengan un muy bonito lo que sean ahí en sus casas. Unas últimas palabras, Fer. Agradecer a todos los que nos escuchan y a todos los que han logrado que tengamos las vistas que tenemos. No vamos a decir números, las vistas porque algunas son en YouTube. Reproducciones que tenemos, no vamos a decir números, pero muchas gracias a todos los que nos permiten llegar a sus dispositivos. Pobrecitos de ustedes, pero muchas gracias. ¿Cuál pobrecitos? De mi parte también, gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este episodio y que lo hayan encontrado interesante. Recuerden que pueden encontrarnos como Expediente Terror en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox, YouTube o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Y los invitamos también a seguirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Y finalizamos este episodio con una frase de Albert Einstein. Dice: ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue
Expediente Terror. Buenas noches.